Dios les bendiga, gloria a Jesús. Dios les bendiga y les guarde en este hermoso día. En este día tenemos propósito, ¿verdad?, de estudiar la palabra del Señor, de ver lo que el Señor tiene para nosotros, un tema muy interesante y un tema que nos incumbe, ¿verdad?, que nos incumbe a todo aquel que desea, ¿verdad?, servir en un ministerio en el Señor. Estamos en la lección número 17 y las responsabilidades del ministerio. La base bíblica que vamos a tener va a ser en primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13. Esta lección nos trae unos objetivos, ¿verdad? Vamos a conocer las cualidades que deben tener los que son designados a ministrar. Vamos a ver esas cualidades, esas características. Nos vamos a sensibilizar a los laicos sobre la trascendencia del servicio cristiano y vamos a contar con una guía para describir y seleccionar a los líderes en la iglesia, ¿verdad? En lo que vamos a hablar, nos sirve de guía para poder descubrir y seleccionar esos líderes, ¿verdad?, que sean aptos según la palabra del Señor, no según nuestros ojos sino, ni nuestro deseo, sino que sean aptos según la palabra del Señor para la iglesia, para que sirvan en la iglesia. Tiene el pensamiento central que dice, el perfil de un siervo de Dios incluye valores, incluye cualidades que trascienden a la vida espiritual. Hay unos valores y unas cualidades que trascienden a la vida espiritual, ¿verdad? Tenemos estas personas en su vida cotidiana, tienen unos valores y unas cualidades, ¿verdad? Además de tener una vida espiritual, ¿verdad? Delante del Señor, gloria al Señor, ¿verdad? Delante del Señor. El texto áureo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Gloria a Jesús. Esto tiene una enseñanza, ¿verdad?, que nos enseña a involucrarnos en el servicio a Dios. Para involucrarnos requiere darle prioridad a Él sobre todas las cosas. Sabemos, ¿verdad?, que todos aquellos que queremos tener un ministerio en la iglesia, gloria a Jesús, tenemos que dar prioridad a todas las cosas santas del Señor, ¿verdad? Todo lo que la palabra, lo ayuno, la oración, ¿verdad? Para poder tener un ministerio exitoso, ¿verdad? No hablando, sino poder que las almas se salven y por nuestro testimonio. Gloria a Jesús, podamos seguir hacia adelante. El bosquejo del estudio de este día son el número 1, requisitos para calificar al ministerio. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. La parte A, la integridad personal del ministro. La parte B, la vida en el entorno familiar y la práctica de los valores morales. La parte 2, requisitos para el diaconado. La parte A, compromiso con una vida transparente. Y B, recomendaciones para las diaconisas. Y C, comportamiento en el hogar. Y la parte 3 son las motivaciones para los servidores fieles. Hay unas motivaciones porque vamos a tener unos méritos reconocidos por el buen servicio y ocupados en la lectura, exhortación y en la enseñanza, ¿verdad? Gloria a Jesús. En esta lección vamos a hablar cuáles son las cualidades que deben tener los ancianos o los obispos y los diáconos de la iglesia. Gloria a Jesús. Y las responsabilidades de cada uno de ellos. ¿Verdad? Gloria al Señor. Vamos a la introducción. Dice, la importancia de que la iglesia tenga un ministerio competente, confiable y congruente se pone a relieve en esta carta. La primera frase que usa constituye una invitación y afirmación de las bondades del servicio cristiano. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Gloria a Jesús. Considerando que la vida de la iglesia en Éfeso se había convertido en una vitrina del Evangelio para los gentiles y también como un blanco de críticas para los judíos, el apóstol señala los requisitos para el liderazgo de la iglesia a fin de dar una imagen tal que no pusiera en riesgo el testimonio del Evangelio. El objetivo de estas palabras era promover la calidad de los líderes de la iglesia. Las condiciones establecidas allí no eran para impedir o desilusionar a los aspirantes, ¿verdad? Y así debe de ser, ¿verdad? No debemos, al que quiera tomar un ministerio, hay que ayudarlo, no desilusionarlo, ¿verdad? Sino darle el sentido de compromiso que deberían mostrar hacia el Señor y a la iglesia a la que desean servir, ¿verdad? Sino ayudarlos, que es un compromiso, ¿verdad? Es un compromiso el que ellos quieren tener y cómo hacerlo, cómo ellos poder
llevar a cabo este compromiso para la gloria y la obra del Señor, para la salvación de las almas. Ellos, como nadie, estaban conscientes de lo que significaba servir frente a la sociedad que los observaba en aquellos días. Sus cualidades deberían exceder a los líderes de otras confesiones de fe y poner en alto el buen nombre del Señor, ¿verdad? Tenían que tener unas cualidades que llamaran la atención, que fueran diferentes, que fueran, si somos, pues, eres pueblo de Dios, eres un ser diferente, eres diferente a todos los demás líderes de otras congregaciones o de otras confesiones, ¿verdad? Dice, los títulos que se usan aquí fueron los necesarios en la organización de la iglesia primitiva, obispos, pastores y diáconos, que son servidores. Algunos llegaron a ser laicos prominentes, como fue el caso de Esteban. Considerando que la iglesia tendría una vida prolongada y necesaria de un liderazgo adecuado, el apóstol Pablo establece los fundamentos de un gobierno ordenado, una sana doctrina y una vida santa. ¿Verdad? Gloria al Señor. Voy a darle lectura también a la palabra, ¿verdad? En Primera de Timoteo, voy a leer los versículos. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, pero ya que empezamos, ¿verdad? No hicimos una oración, me acordé ahora. Bueno, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, Dios mío. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Dios mío, bendice a cada hermano que la escucha. Señor, antes de comenzar a leerla, te pido que tú la bendigas en nuestra vida, Señor amado, que nos des las herramientas mediante ella para nosotros poder predicarla, Dios mío, sabiendo que estás con nosotros, Señor, y que queremos hacer tu voluntad, Dios mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te doy gracias, Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. 1 Timoteo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos hacia el comienzo, ¿verdad? A la clase. Gloria a Jesús. La primera parte va al desarrollo del estudio, son los requisitos para calificar al ministerio. Podemos ver, ¿verdad?, que comienza el 1 Timoteo hablando, dice, palabra fiel. Cuando habla de palabra fiel, ¿verdad?, es que está diciendo, esta es una palabra que es digna de todo crédito, que es confiable, ¿verdad?, que es muy confiable, que tenemos que creerla, que, que creerla y que adaptarla a nuestras vidas. Gloria a Jesús, ¿verdad? Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Son los primeros versículos, ¿verdad?, que vamos a leer aquí del 1 al 3. Pero es necesario que el obispo que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Gloria a Jesús. Pero sabemos, ¿verdad?, que los obispos eran ministros permanentes, eran como un superintendente, vamos a decir, eran como un pastor. Le decían los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Los diáconos eran los que ayudaban a esos ministros, ayudaban a esos apóstoles, ¿verdad? Los diáconos tenían unos oficios que hacer entre ellos, ¿verdad? Cuidaban a los pobres y
y los enfermos y predicaban la palabra, además mantenían en la iglesia, mantenían el orden en la iglesia, gloria a Jesús. Pero, ¿verdad? Gloria al Señor nos dice dice, si tú anhelas el obispado, buenas obras desea. Vamos a ver, cuando dice si tú anhelas, es cuando uno anhela una cosa, uno lo desea con el corazón, ¿verdad? Se esfuerza en alcanzarlo, ¿verdad? Pero dice, buena obra desea, y desea es una pasión bien fuerte, quiere decir, deseamos, ¿verdad? Anhelamos en nuestro corazón, ¿verdad? El obispado y buenas obras, con pasión fuerte, lúchala y deséala, ¿verdad? Desea. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es necesario, es apremiante, es importante, es indispensable, ¿verdad? Que el obispo desee el obispado, la persona que desee el obispado, sea una persona irreprensible. ¿Y que es irreprensible, verdad? Que no haya por dónde agarrarlo, que no dé motivos para que nadie hable mal de él. Tiene que tener un testimonio intachable, gloria a Jesús, aleluya. ¿Verdad? Dice la primera parte, la integridad personal del ministro. En estas cartas se establecen tres tipos de ministerios: obispos, ancianos y diáconos. Tenemos aquí en consideración los requisitos para el ministerio cristiano en cualquiera de sus manifestaciones. En eso consiste la visión, en abrir la puerta a los aspirantes al ministerio, presentándolo como lo mejor y no como una carrera de dolores y quebranto, ¿verdad? Qué importante. No es decirle, tú estás trabajando para el Señor, ay, tú no sabes, el dolor de cabeza, sabemos, ¿verdad? Que el Señor nos dijo que íbamos a tener discrepancia, que íbamos a tener en el camino tropiezo, gloria a Jesús. Pero cuando a la persona que anhele, ¿verdad? Trabajar para el Señor como obispo o como diácono, ¿verdad? Hacerle saber que aunque tenga, ¿verdad? No es una carrera de dolores y quebrantos, ¿verdad? Debemos recordar que este oficio va más allá del deseo humano, es producto de un llamado divino, muy diversificado para edificar la iglesia. Es un ministerio que debe contar con la aprobación del Señor, ¿verdad? Porque por eso siempre nos dicen, ¿verdad? Y la palabra nos dice que vayamos en oración, como hicieron todas estas personas, ¿verdad? Cuando se estaba formando la iglesia, ellos no iban a pelear, ellos iban en oración para escoger las personas idóneas para cada puesto que ellos necesitaban para como ayudantes de la iglesia, ¿verdad? Lo primordial que se señala al aspirante es la pureza de su vida privada, ¿verdad? No se trata solo de la conducta pública, sino también de la vida conyugal, marido de una sola mujer, como un reproche a la poligamia popular entre los griegos y como corresponde a un modelo de sobriedad en todo. Las cualidades señaladas a renglón seguido forman parte del carácter de quienes desean ser considerados líderes de una iglesia, sean pastores o laicos, ¿verdad? Vamos a ver, irreprensible es que no hay por donde, que nadie tenga que decir nada con nuestro testimonio, digan lo mejor de nosotros, ¿verdad? Cuando dice gloria a Jesús, marido de una sola mujer, porque ya podemos ver que estos hombres tenían mucho, ¿verdad? Que sea solamente marido, hombre fiel, ¿verdad? Delante de Dios y delante de la sociedad, porque si habla de irreprensible, lo primero que está hablando es como que la gente no tenga nada que decir de ti. Por lo tanto, debía ser marido de una sola mujer, sobrio, ¿verdad? Que sea una persona que no haya excesos en él, ¿verdad? Gloria a Jesús, que sea una persona moderada en todo, ¿verdad? En las comidas, en todo lo que haga, sea moderado, ¿verdad? Dice prudente es una persona sensata, tener una mente sana, ¿verdad? Una persona juiciosa debería de ser marido de una sola mujer, tener un buen testimonio, tenía que ser moderado en todo, prudente, que sería una persona sensata, juiciosa, decoroso, ordenado, comportarse con educación, ¿verdad? Porque no todo el mundo sirve para un ministerio, ¿verdad? Una persona que no habla, ¿verdad? Que no sabe decir las palabras, ¿verdad? No puede tener un ministerio. Por eso era tan importante que Pablo estaba enseñando a la iglesia, ¿verdad? Que cómo tenían que ser estas personas, hospedador, ¿verdad? Que
dice que hospedador es hospitalario, amigo de extranjero, dice la definición de hospedador, ¿verdad? Pero podemos entender que no hace acepción de personas. Hospedador es que lleva este mensaje o que habla con todos. No hace una persona porque aquel es judío, yo no le digo, que porque aquella mujer es samaritana, no. Sino que sea una persona que sea amigo de todos. Sabemos que, ¿verdad? No, para ser amigos del pecador, no tenemos que unirnos a ellos, ¿verdad? Podemos amar, nosotros los amamos y somos hospedadores con ellos y tenemos que darle ese sentir de que ellos nos interesan, ¿verdad? Que Dios los ama y que nosotros interesamos que ellos sean salvos. Apto para enseñar, ¿verdad? Que tenga un conocimiento amplio de la palabra y que sepa comunicar a otros las verdades fundamentales del cristianismo. Del cristianismo es que sepa hablar bien la palabra, que estudie la palabra. No todos sabemos enseñar, ¿verdad? Porque no, hay muchos que no tenemos paciencia, otros, ¿verdad? No todos somos maestros, ¿verdad? Pero tenemos otras cualidades que también nos hacen aptos para poder enseñar. Gloria a Jesús. Dice el versículo 3, no dado al vino, ¿verdad? No podía ser una persona que usara bebidas, no podía ser una persona que bebiera, ¿verdad? Prohíbe el uso del vino, ¿verdad? Porque cuando la persona bebe no está en sus cabales. Y entonces no, el evangelio es un evangelio puro, un evangelio limpio. Gloria al Señor, es como evangelio limpio, Dios nos quiere limpios a nosotros. Alabado Jesús, ¿verdad? Pendenciero, no pendenciero, que no sea agresivo, ¿verdad? Que no tenga mal genio, no puede tener mal genio. Una persona que sea pendenciera es que es peleadora, que le gusta pelear, que le gusta discutir. No, que sea una persona humilde, ¿verdad? Que no se deje llevar por sus impulsos naturales como hombre, ¿verdad? Sino que la palabra llevemos y si queremos anhelar el obispado, ser una persona tranquila, ¿verdad? Dice, no codicioso, no codiciar lo que tienen los demás, porque eso trae muchas cosas malas, ¿verdad? La codicia es lo peor que hay, ¿verdad? Porque se codicia lo que tiene otro, ¿no? Y tenemos que ser nosotros mismos y agradecidos con lo que Dios hizo en nosotros. No codicioso de ganancias deshonestas, que no quiera hacer, ¿verdad? Que no esté en asuntos que sean de dinero, mal, que no quiera tener más dinero que nadie, que no quiera, por ejemplo, es hacer la obra de Dios sin pensar en el dinero. Gloria a eso, ¿verdad? Sino amable, ¿verdad? Una persona amable, lo contrario de amable es ser áspero, ¿verdad? O sarcástico, cruel o contencioso. Tiene que ser una persona que sea amable, que sepa llevar, gloria a Jesús, este mensaje, aquel que te diga, aquel que te refute, saber que con amabilidad tenemos que llevar este mensaje. Apacible y no avaro, ¿verdad? Apacible es pacífico y que promueve la armonía. Y avaro, gloria al Señor, sabemos que la avaricia tiene que ver con dinero. No podemos tener el corazón apegado al dinero. Son unas cualidades, ¿verdad? Que no debemos de tener, ¿verdad? Sino todo lo contrario, ¿verdad? Ser una persona santa, que tenga un buen testimonio, que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, tranquilo, prudente, que sepa hacer sus cosas, que se cuiden en cuanto a lo decoroso, ¿verdad? Gloria a Jesús, son muchas las cualidades, ¿verdad? Y sabemos que el que conoce al Señor hoy día y entrega su vida y que el Espíritu Santo le da la oportunidad al Espíritu Santo de que haga un cambio en él, así mismo se hace. Porque el Dios que nosotros conocemos y que hemos entregado en nuestro corazón, gloria a Jesús, nos va a dar, gloria al Señor, mediante el Espíritu Santo, todas estas cualidades que nosotros necesitamos, ¿verdad? Vamos ahora a la parte B, la vida en el entorno familiar. Ahora ya hablamos de la integridad personal, cómo tiene que ser personalmente esta persona. Esta persona que tiene que ser irreprensible, que no puede tener un mal testimonio, ¿verdad? Cuando tenemos un buen testimonio, todas estas cosas tienen que estar en nuestra vida. Pero vamos al 4 y al 5. Ahora vamos a hablar de la vida en nuestro entorno familiar.
Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios, verdad? Dice, todo líder debería tener las aptitudes y destrezas naturales muy propias de un dirigente ejemplar, pero el apóstol añade el ingrediente de la conducta con relación a nuestra vida familiar, ¿verdad? Esto no solo se aplica a los pastores, sino también a los diáconos de la iglesia. La calidad de vida familiar está contenida en dos vocablos que se relacionan con saber administrar y con la disciplina. Así debemos interpretar gobernar y sujetar, que son los términos usados en el versículo 4, gloria a Jesús, ¿verdad? Que gobierne y sujete, ¿verdad? Gloria a Jesús. Lejos de imponer una condición imposible, el apóstol está condicionando aquí el liderato a personas que han demostrado capacidad administrativa y disciplina aceptable en su vida diaria. El fin no es que tengan de qué ser señalados a la hora de ministrar, ¿verdad? ¿Verdad? No ser señalados por gobernando bien nuestra casa, teniendo a nuestros hijos en sujeción con toda honestidad, ¿verdad? Enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? El camino del Señor, no enseñarle, ¿verdad? Que a la iglesia hay que ir obligatorio, sino enseñarle por qué tenemos que ir a la iglesia, porque está nuestra salvación, los tiempos están malos, porque Dios los ama y en tiempo de crisis, cuando ellos clamen, Dios va a escucharlos y Dios les va a dar lo que ellos necesitan, porque nuestro Dios no es un Dios sordo, Dios nos escucha. Nos viene a la memoria la experiencia del sacerdote Eli, ¿verdad? Todos sabemos que la gravedad de la situación, que los hijos no siguieron el ejemplo de su padre, ¿verdad? Sino que se fueron arrogantes, irreverentes y no tenían temor, ¿verdad? En querer e intervenían en el culto, ¿verdad? Y corrompían con sus fornicaciones la santidad del templo. La condición de ser esposo implica adquirir la responsabilidad de ser padre y todos los deberes que ello implica, ¿verdad? Porque no es, sabemos que ser padre no es fácil, ¿verdad? Si viniéramos todos con un librito, ¿cómo decirnos? Pero, ¿verdad? No es fácil si no tenemos unos deberes que son de educar, de Deuteronomio 6:7, proveer, entre algunos, ¿verdad? Nutrir, controlar, ¿verdad? Dar amor, dar comprensión, es verdad. Todas estas cosas son los deberes como nosotros como padres cristianos, escuchar nuestros hijos, ¿verdad? El líder de la iglesia debe tener especial cuidado de ser ejemplo en todo esto para los demás, ¿verdad? Esta es la vida en nuestro entorno familiar, ¿verdad? Estamos en los requisitos para calificar al ministerio. Ya vimos que tenemos que tener una integridad personal ante el mundo, ¿verdad? Y una integridad para que todos vean, ¿verdad? Cómo debe de ser esa persona que anhela el obispado. Ahora, tuvimos ahora en la vida en el entorno familiar, ahora vamos a hablar de la práctica de los valores morales, que es el 6 y el 7. No un neófito, ¿verdad? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidar a la iglesia de Dios, ¿verdad? Si no sabemos gobernar nuestra casa, tampoco podemos gobernar la casa de Dios, ¿verdad? Porque a veces hasta los mismos problemas que tenemos en nuestra casa se nos presentan en la iglesia, ¿verdad? Y tenemos que pedir sabiduría al Señor para que podamos gobernar y cuidar de la grey. Dice, no un neófito, no sea que se envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, ¿verdad? La práctica de los valores morales. Ahora vamos a hablar de estos valores morales. Dice, para Pablo fue prioridad promover candidatos espiritualmente maduros e intelectualmente capaces. No hay duda de la santidad como prioridad unida a una mente nutrida de conocimientos adecuados. Pablo, ¿verdad? Lo estaba buscando unos candidatos o promoviendo unos candidatos que fueran capaces, intelectualmente maduros y que vivieran en santidad para estas posiciones. La versión dinámica de la Biblia traduce el versículo, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación que cayó el diablo. Nos parece más claro el concepto de riesgo y juicio que se cierne sobre candidatos inexpertos o sin adiestramiento adecuado. Lo que está en discusión es el orgullo mismo que provocó la caída de Lucifer y sus seguidores, ¿verdad? Cuando dice no un neófito, cuando habla de este neófito es que es una persona que es recién convertida, ¿verdad? Porque
pues cuando estamos recién convertidos nos da nuestra parte, pero no es para exaltarnos nosotros mismos. A medida, por eso es tan importante, ¿verdad? Los estudios, ir a la iglesia cuando recién estamos convertidos, para darnos cuenta, ¿verdad? De que la gloria es para el Señor, de que todo lo que estamos anhelando, ¿verdad? Sea para la gloria del Señor. Dice, parte del testimonio es lo que hoy conocemos como el prestigio, o sea, la opinión que la gente que no forma parte de la iglesia tiene del líder. Esto le preocupó a Jesús y le manifestó a sus discípulos en Mateo. ¿Quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, que está latente una opinión pública alrededor de un líder, ¿verdad? Sabemos que detrás de todos nosotros, detrás de la iglesia, además de los líderes de la iglesia, hay una nube de testigos que están mirando para hacernos caer, para hablar, ¿verdad? Por eso es tan importante, ¿verdad? Que, que cuando deseemos tener deseamos ser servidores del Señor o trabajar para la obra del Señor, ¿verdad? Pues tenemos que meternos con el Señor, meternos con su Espíritu Santo, ¿verdad? Para no caer en la condenación, ¿verdad? Para que el orgullo no llegue a formar parte de nuestra vida, sino que toda la gloria y la honra se la demos al Señor sabiendo que a Él tenemos que entregar nuestro orgullo también. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, ¿verdad? Dice, de todo el que te ve. Tiene que tener, que no hablen, diga, ay, esa persona es diácono en la iglesia, no, sino que tengamos testimonio delante del mundo, ¿verdad? Porque para eso, ¿verdad? Nosotros no somos del mundo y tenemos que dar testimonio de la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pareciera muy fácil decir, no me importa lo que la gente piense de mí, ¿verdad? Sí, eso es hay muchas veces que mucha gente lo dice. Pero nadie puede ser indiferente hacia la reputación que tenga en su comunidad. Esto es igual al orgullo y corre las mismas consecuencias. Al líder de la iglesia sí debe preocuparle la opinión que la gente de su entorno local tenga de él, ¿verdad? Por eso habla también todas las cualidades que el líder debe de tener. ¿Verdad? No solamente los hispanos, sino todos los líderes, ¿verdad? Amable, apacible, no dado al vino, marido de una sola mujer, prudente, ¿verdad? Son cualidades que, gloria al Señor, tenemos que tener como líderes, gloria a Jesús. Vamos ahora a la segunda parte, requisitos para el diaconado. Entonces, el diácono se deriva de la palabra servir. Gloria a Jesús. Se deriva de la palabra servir. Sirven bajo la dirección de los supervisores y ayudan, ¿verdad? Los diáconos son los que le ayudaban a los pastores o a los obispos. Gloria a Jesús. La segunda parte de requisitos para el diaconado, ¿verdad? Compromiso, la parte A, compromiso con una vida transparente, ¿verdad? Vamos a ver. Gloria al Señor. Dice el versículo 8 al 10. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles, ¿verdad? Cuando dice gloria al Señor sin doblez, así me deben ser honestos, sin doblez, dice que tienen que tener una firmeza de carácter y de ánimo, hombres sobrios y transparentes, que no tengan nada que esconder, que su ánimo sea siempre el mismo, ¿verdad? Que no contesten bruscamente cuando cualquiera se acerca a él, ¿verdad? Gloria a Jesús. No dados a mucho vino, ¿verdad? No dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿verdad? Que cuando dice ganancias deshonestas, dinero ha habido en forma ilícita, juego, contrabando, muy populares en la zona. El verbo griego aquí implica la idea de una persona adicta al dinero materialista, que no se ha dado al dinero, que no sea materialista, menos que juegue, ¿verdad? Porque gloria al Señor, es un testimonio limpio, unas vestiduras blancas delante del Señor y delante
también del mundo, gloria a Jesús. Gloria al Señor, dice. Y cuando dice que son sometidos a prueba, gloria a Jesús, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. El verbo griego dokimazo equivale a poner a prueba un tiempo para ver si cumple con los requisitos antes expuestos en la carta, ¿verdad? No porque una persona llegue a la iglesia y pues tiene que dar un fruto, ¿verdad? Cuando dice puesto a prueba es para dar un fruto, ver todas sus cualidades, observar esa persona para ver, gloria al Señor, si anhelando ese diaconado, como anhela el diaconado, ¿verdad? Pueda ejercerlo, gloria a Jesús. Dice que guarden el misterio de la fe, ¿verdad? Que guarden el misterio de la fe, que sean cuando dice el misterio de la fe es al adherirse a la fe cristiana con conciencia limpia, que tengamos nuestra conciencia limpia. Y cuando vamos al Evangelio, así está nuestra conciencia. Dios hace una conciencia de nosotros limpia, no como cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Y tenemos que someterlos a prueba y entonces puedan ejercer el diaconado. Si son, pero también pone una ¿verdad? Un punto, si son irreprensibles, si todavía le falta, todavía no, ¿verdad? Hay que observar bien. Ser diácono es un privilegio importante en la iglesia. Pablo enfatiza que los candidatos al diaconado deben ser escogidos cuidadosamente, ¿verdad? Dice, la lista que se propone esta iglesia de Éfeso contiene una gran dosis de carácter y compromiso con la fe del Evangelio. Para el apóstol, los diáconos parecen funcionar unidos a los pastores, donde después de saludar a la iglesia distingue a los ministros y a los diáconos. Ok, la mención del carácter fue también considerada en la primera elección de diáconos, ¿verdad? Eso se encuentra en Hechos 6, que busqué, ¿verdad? Estaban buscando unas personas para que ayudaran y ellos fueron en oración, ¿verdad? Y tomaron en consideración estas cosas. Esta cualidad es imprescindible, sin duda, para el desarrollo del ministerio de los diáconos en la iglesia del primer siglo y se mantiene vigente en la actualidad. El propósito de Pablo es dejar claro que la conducta del candidato a diácono debe ser expuesta a un escrutinio severo y asegurar la mejor calidad de vida pública y privada de una persona a quien le ha de confiar un ministerio público, que debe de ser irreprochable, ¿verdad? Se destaca la templanza, la honradez y la sobriedad. La mención de una limpia conciencia con relación a la doctrina del Evangelio va más allá de un examen de conocimiento teológico y que tiene que ver con la práctica de la verdad que nos ha sido revelada. Guardar la fe no significa embalsamarla, sino ponerla en práctica en forma cotidiana, lo cual implica un proceso dinámico, ¿verdad? Vamos ahora a la parte B, recomendaciones para las diaconisas. Dice 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, ¿verdad? La iglesia también debería observar los hábitos de conducta de las aspirantes a diaconisas. La prueba no es necesariamente intelectual, sino práctica. Este versículo no necesariamente debe interpretarse como dirigido a las diaconisas, sino a las esposas de los diáconos. Podemos inferir que los detalles son propios al considerar mujeres para el servicio del diaconado. También las mujeres que quieran que anhelen el diaconado también tienen que ser honestas, gloria al Señor, que sean respetables, honestas, que digan la verdad, que sean que no sean calumniadoras, que no hablen mal de nadie, que no levanten calumnias, que sean sobrias, que sean tranquilas, ¿verdad? Gloria al Señor, moderadas, sin exceso, como les hablé ahorita, fieles en todo, tanto fieles a sus esposos, ¿verdad? Fieles al Señor, fieles a los decretos de la iglesia, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor, estamos en el 11, ok. En la Biblia se menciona varias diaconisas que fueron ejemplos de servicio. Febe, por ejemplo, Priscila, Evodia y Sintique. Sin duda alguna, el ministerio de la mujer ha formado parte de la acción divina. El Señor daba la palabra, había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas, ¿verdad? Entendemos por esto que las aptitudes señaladas por Pablo a las mujeres en conjunción al diaconado deben ser interpretadas como válidas para servir en calidad de diaconisa o en cualquier otro servicio en la iglesia, no solamente de diácono, Señor, ¿verdad? Sino de cualquier servicio en la iglesia, ¿verdad? Bueno, no se puede poner a cualquier persona, ¿verdad? Porque, gloria al Señor,
¿verdad? Pues hay sus consecuencias, ¿verdad? Por eso todo el que anhela. Y no aunque no anhele, hermano, ¿verdad? Todos queremos servirles al Señor, todos queremos ser algo delante del Señor. Esto va como para nuestra vida cotidiana también, ¿verdad? Porque no vamos a manchar nuestro testimonio, gloria a Jesús, sino que tenemos que tener una buena conducta delante del mundo, ¿verdad? Para poder atraer a la gente. Las luchas sobre igualdad de condiciones fueron aquí consideradas como también la igualdad de oportunidades para la mujer en el ministerio. No solamente era para hombres, sino también a las mujeres eran invitadas, las que querían servir, también fueron invitadas para el trabajo. Es decir, que son seres que se complementan en el servicio del Señor, aparte ese comportamiento en el hogar. Dice el 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Que sean maridos de una sola mujer, que sepan gobernar a sus hijos, que sepan enseñar a sus hijos, porque un hombre que maltrata a sus hijos, pues no, ¿verdad? No, sino que gobierne bien a sus hijos, enseñándoles con amor y sus casas. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Era lógico que una sociedad donde se practicaba el libertinaje, la poligamia y el culto a lo sexual, el énfasis en la pureza conyugal debió constituir una consigna fuerte en el adoctrinamiento del apóstol, ¿verdad? Lo fundamental en este pasaje es ser ejemplo de la más estricta vida moral. Es importante que se subrayen tanto para ministros como para diáconos las dos partes aquí contenidas. Tener una sola mujer, gobernar bien su casa, porque no una, sino las dos formas parte de este criterio para escoger los líderes que sirvan en la iglesia. Una vida de hogar en desorden tiene tan mala repercusión como la de ser polígamo o adúltero. De esto se trata, de tener una vida moral limpia y una vida familiar disciplinada que dé testimonio de que en dicho lugar mora la presencia del Espíritu de Dios. También se sobreentiende que llega una edad en que los hijos toman sus propias decisiones también, ¿verdad? Pero la disciplina firme de amor y oración debidamente administrada en los años formativos serán una gran influencia cuando llegue el momento de tomar ellos la decisión de tomar el rumbo de su vida, ¿verdad? Por eso es tan importante, ¿verdad? Que nosotros como diáconos de nuestro hogar, como obispos de nuestro hogar, tenemos que pues siempre aconsejar a nuestros hijos, ¿verdad? No obligarlos, sino aconsejarlos, porque nosotros, aunque se aparten, tenemos esa fe, ¿verdad? De que van a regresar y siempre proclamando, gloria a Jesús, de que con nuestro testimonio ellos puedan llegar nuevamente al Señor. La parte de 3, motivaciones para los servidores. Hay unas motivaciones, ¿verdad? Porque hablamos de unas características, pero hay unas motivaciones también, ¿verdad? Gloria a Jesús, ¿verdad? Todos sabemos que cuando estamos en un trabajo y si hacemos buen trabajo nos dan un mérito, un regalito, qué sé yo qué, por el trabajo que estamos haciendo que nos ayuda a seguir adelante de hacer un trabajo mejor, pues así también es en nuestras casitas. Gloria a Jesús. La 13 dice, porque los que ejerzan bien el diaconado, ¿verdad? Cuando es la condición establecida, la parte A dice méritos reconocidos por el buen servicio. Los méritos son recibir reconocimiento, ¿verdad? Por este buen servicio que podemos dar. La condición establecida para los que sirven al diaconado y los que ministran es que ejerzan bien, ¿verdad? El llamado es a expulsar la mediocridad, hacerlo bien, buscar la excelencia. En justicia, lo que hace bien merece reconocerse y debe ser recompensado de alguna manera. Ganar un grado honroso no debe entenderse como una promoción. Tampoco se trata de ganar méritos con Dios por ser fiel en un puesto o manifestar una conducta aceptable, ¿verdad? Gloria a Jesús. La honra que aquí mencionada tiene relación con la opinión que tienen los que observan a los líderes, por consiguiente los consideran no solo idóneos, sino dignos de ocupar tales posiciones por la calidad de su vida y no por la capacidad y conocimiento. Y la parte B, ocupados en la lectura y exhortación de la parte 3 del versículo 13, la parte B dice, ganan para sí, porque los que ejerzan bien el diaconado, los que hagan bien, los que cumplan con todos estos requisitos y lo ejerzan bien, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ocupados en la lectura, exhortación y la enseñanza. Lo que Pablo perseguía al decir a Timoteo en su segunda carta, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, era declarar que Timoteo era un obrero de confianza. El énfasis en la conducta privada de los candidatos está acompañado de este incentivo. No solo ganar la estimación de los que los rodean, sino también su confianza.
Es importante contar con la confianza de los que sirven de críticos al líder, pero también la convicción del propio líder le permite, sin miedo ni titubeo, testificar de su fe en Jesucristo, ¿verdad? Cuando nos ganamos la confianza, entonces podemos hacer y hablar con confianza, ¿verdad?, de la fe en Jesucristo. Esto, desde luego, no es fruto de la inteligencia humana, sino de la congruencia en la fe, sino de nuestra fe, de una vida que descubre el valor de la santidad práctica, hermano, y sirve de vitrina al propósito divino de revelar la redención. Finalmente, el obrero fiel tiene como incentivo las palabras del apóstol Pablo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué bello, ¿verdad? Sabemos que nuestra fidelidad a Dios, y estamos esperando, gloria al Señor, esa trompeta que suene, ¿verdad?, para ser levantado, gloria al Señor, y poder, gloria al Señor, recibir esa corona, gloria a Jesús. Así también, como dice el apóstol a los Corintios en la primera carta, no estamos corriendo a la aventura, corremos porque hay un premio y queremos obtenerlo. Esta es la razón de nuestro sacrificio y disciplina, ¿verdad? Quiere decir, gloria al Señor, que tenemos que estar ocupados en la lectura, en la exhortación y la enseñanza de la palabra, gloria a Jesús, siempre para que podamos, ¿verdad?, ser unos líderes, gloria a Jesús, unos líderes de responsables, unos ministros, gloria a Jesús, con responsabilidades que llevamos a cabo delante del mundo, delante de Dios primeramente, delante del mundo. Que el que vea, gloria a Jesús, nuestro testimonio, llegue por el testimonio. Si no llega por esa palabra, que sabemos que no torna atrás vacía, gloria a Jesús, pero llega por el testimonio, gloria a Jesús. Vamos así en resumen, el servicio en el ministerio cristiano no es un privilegio que implica serias responsabilidades y demandas para los que son llamados. No fue la intención de Pablo hacer difícil el entrar al ministerio, sino darle al aspirante una imagen más completa para que estimara con alguna profundidad la misión a la cual deseaba ingresar, ¿verdad? Le quería dar una imagen de todo lo que, las características que deben de tener para la misión a la cual deseaba, porque tenemos que desear ingresar, que sintiera el reto y el compromiso por el ministerio cristiano. Esto es un reto, pero también es un compromiso. Un servidor en la iglesia debe tener una calidad de vida que excede en dignidad y méritos a los de otros servidores públicos por causa de la persona a quien representa, ¿verdad? Ser un mártir, testigo, demanda excelencia en la conducta pública y privada, pero la iglesia que tiene líderes que no se estiman a sí mismos en esta capacidad sufrirá tarde o temprano el reproche de la gente. Ay, que no caigamos en eso, ¿verdad? Dios guarde a nuestra iglesia, ¿verdad? Dios nos guarde, ¿verdad? Que seamos luces, gloria en medio de las tinieblas. La exhortación a la iglesia de Éfeso no termina con la carta de Pablo a Timoteo como su pastor, ni la epístola dirigida a ellos por el mismo apóstol. En el Apocalipsis, Dios le dirige un mensaje de reconvención, un llamado a restauración, aun cuando reconoce sus trabajos, lucha, paciencia, sufrimiento, ¿verdad? Esta iglesia. Con esto los amonesta que no basta ser fieles, hay que demostrarlo. Es necesario combatir todo aquello que atenta contra la santidad, sabiendo que esta labor alcanzará el fruto deseado y la recompensa de parte del Señor. Los que dedican su vida y talento a servir jamás serán desconocidos por el Señor de la mies. Son esos los que, habiendo recibido de Dios un llamado, han reobedecido de forma incondicional y por su fidelidad han de oír un día a su Señor decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Mientras llegue ese día, las bendiciones de Dios en la vida del siervo fiel se van a considerar como un anticipo de esta gloria venidera. Tanta cosa bella que el Señor nos da, tantas bendiciones, sus misericordias son nuevas cada día, gloria a Jesús. Nos da tantos privilegios, nos da la naturaleza, nos da tantas cosas, ¿verdad? Gloria a Jesús. Pero nuestra fidelidad es bien importante delante del Señor, aleluya. Gloria a Jesús, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, ¿verdad? Pudimos ver todas estas cualidades que deben de tener los ancianos y los diáconos de la iglesia, aquel que quiere servir al Señor, aquel que quiere, que anhela, que desea con su corazón tener un ministerio, ¿verdad?
y todas estas cualidades que sí son para ellos, pero son también para nosotros, aunque no seamos ancianos y diáconos, porque nos fuimos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Que el mundo nos mire, gloria al Señor, no porque estemos trabajando en la iglesia, sino que el mundo nos mire como, gloria al Señor, esa luz, esa esperanza que podemos llevarle a ellos, ¿verdad? Gloria a Jesús, ¿verdad? Dice, si esto enseñas, el texto áureo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido, ¿verdad? Quiere decir que tenemos que tener una conducta irreprochable delante de Dios y delante del mundo, gloria a Jesús, pero también enseñarlo a los hermanos, gloria a Jesús. Quiere decir, gloria al Señor, que hay unas responsabilidades como ministros del Señor que tenemos que cumplir. Gloria a Jesús, y el Señor nos va a ayudar en todo momento para cumplir la gloria al Señor. Gloria a Jesús. Bueno, la próxima semana se desarrollará el tema alerta contra las falsas doctrinas, basado en 1 Timoteo 4, del 1 al 10, ¿verdad? Vamos a, para la próxima semana es Timoteo 4, del 1 al 10, ¿verdad? Para estas falsas doctrinas que hay en este mundo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Si pueden, hermanos, lean las lecturas devocionales durante la semana, gloria a Jesús, para así estar, ¿verdad? Empapadito, ya ir viendo por dónde viene el tema. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a hacer una oración, gloria a Jesús, y damos gracias por esta clase bíblica. Señor amado y Dios eterno, te damos gracias. Alabado y glorificado sea tu nombre. Eres un Dios fiel, poderoso, Señor, aleluya. Eres nuestro castillo fuerte, Dios mío. Señor, ayúdanos a ser, Dios mío, Señor, aleluya, luces en medio de las tinieblas. Señor, llénanos, capacítanos con todas estas cualidades, estas calificaciones que tú tienes, que habla tu palabra, Señor, para poder ser un ministro, Señor, aquel que anhela, aquel que desea ser y trabajar para ti, Señor amado. Ayúdanos, danos la fortaleza para llegar a eso, Señor amado, sabiendo, Señor, que en el cielo nos espera algo grande, que nos espera una corona, gloria al Señor, pero no es por nuestro sacrificio, sino dependemos de ti, Dios mío, dependemos de tu Espíritu para que podamos seguir hacia adelante. Señor, yo te doy gracias, bendice a cada hermano que escucha esta palabra, Dios mío, glorifícate en ellos, bendícelos grandemente, sus hogares, sus familias, Señor amado. Dios mío, te doy gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde.